Hello students, hola chicos de grado quinto, bienvenidos a este cierre de semana con la clase de ciencias sociales y de historia. Ya estamos terminando nuestra parte de historia y hoy vamos a tener una actividad transmedia, entonces va a estar chévere, muy atentos, ¿listo? Bueno, en esta clase de ciencias sociales nosotros vamos a empezar a ver qué fue lo que sucedió con la hegemonía conservadora. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir hegemonía? Que hay una imposición de alguien, en este caso era los conservadores. ¿Por qué? Porque desde 1904 hasta 1926, todos los presidentes fueron del Partido Conservador. Todos, toditos, todos. Entonces, por eso se le llamó hegemonía conservadora, porque todos los presidentes fueron conservadores. Y pues bueno, eso implicó que los conservadores aprovecharan y volvieran a unir la Iglesia Católica con el gobierno. Incluso se veían obispos o sacerdotes haciendo política, por ejemplo. En esa época Colombia recibió una indemnización, es decir, como un dinero por haber perdido a Panamá. Y pues eso implicó que utilizaron ese dinero como para levantar económicamente el país, para fomentar la industria, la economía. Pues bueno, ya habían perdido Panamá, pues les tocó recibir esa platica y pues con eso tratar como de mejorar la economía del país. Pero también lo que pasó con la hegemonía conservadora fue que todas las protestas que se daban en el país, pues entonces el gobierno las respondió con represión. Entonces, cuando los trabajadores de pronto protestaban porque los trataban mal, porque no les pagaban a tiempo, porque tenían malas condiciones, pues el gobierno, en vez de escucharlos, los maltrataba. De hecho, por esa época se dio algo que se llamó la masacre de las bananeras. eh, en la que había una empresa bananera que era manejada por estadounidenses y los trabajadores protestaron por las malas condiciones laborales y lo que hizo el gobierno fue mandar a matar a los protestantes. ¿Ven? Entonces, pues esas situaciones ya tenían bastante mal a la población, se sentían bastante reprimidos con la hegemonía conservadora. ¿Qué fue lo que pasó después? Se volteó la taza, como dice por ahí, y entonces de 1930 a 1946 gobernó fue ¿quién? El Partido Liberal. Los presidentes fueron liberales en esa época. ¿Qué fue lo que sucedió en esa época? Los liberales trataron de fomentar la industria, las empresas, de volver un poco más moderno el país. Eh, las mujeres empezaron a trabajar en las empresas. Recuerdan que nosotros veíamos que antes las mujeres solamente podían estar en el hogar, cuidar a los hijos y eso. Bueno, en esta época las mujeres empezaron a entrar al mercado laboral, empezaron a trabajar en las empresas, y bueno, y los trabajadores empezaron a tener un poquito de mejores derechos. En la cuestión económica sucedió que otros países querían invertir en Colombia, querían hacer empresas acá, querían como invertir en nuestro país. Digamos que eso en cierta forma era positivo. Pero bueno, resulta que las reformas liberales todavía pues no lograban mantener el país como debía estar, no lograban mejorarlo todo lo que quería. Entonces surgió un líder que se llamó Jorge Eliezer Gaitán, que es quien ustedes ven en pantalla. Y si ustedes se fijan, tomen un billete de 1.000 y van a encontrar que quien aparece en el billete de 1.000 es él, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán es el líder liberal más recordado de toda la historia. Jorge Eliezer Gaitán en esa época tenía un don de gente y un discurso muy poderoso. O sea, ese hombre donde se paraba en una plaza convocaba gente, la gente estaba muy ilusionada con que él fuera presidente de Colombia. Sin embargo, pues el gobierno, al ver que él estaba como reuniendo tanta gente, que estaba llamando tanta gente, porque, bueno, los conservadores habían vuelto al poder. Entonces los conservadores y el gobierno se sintió muy amenazado por todo lo que representaba Jorge Eliezer Gaitán, porque es que la gente creía mucho en él.
creía muchísimo, muchísimo, era un líder, pues digamos que muy grande en Colombia. Bueno, mientras que Jorge Eliezer Gaitán se levantaba, los conservadores y los liberales peleaban en los campos de Colombia. Recuerden que yo les decía que ese conflicto de liberales y conservadores que surgió mucho antes, que hemos venido hablando en las clases, se va a agudizar, se va a agravar en esta época. Pero todo se volvió peor, específicamente el 9 de abril de 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Lo mataron en la ciudad de Bogotá. Y resulta que cuando lo mataron, pues la ciudad de Bogotá se llenó de violencia. La gente, bueno, primero veamos el video y les termino de explicar. ¿Listo? Entonces vamos a ver este corto donde nos muestra qué fue lo que sucedió con el Bogotazo. Es decir, qué fue lo que pasó cuando mataron al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este es uno de los hechos históricos más importantes, no solamente del país, sino también de la historia de la ciudad de Bogotá. Así que, muy atentos. Yo un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es interpretado. A las 8:30 de la mañana, Gaitán llegó a su oficina. Y a eso de las 11:30 de la mañana asistió a una reunión, venía con otras personas. Hacia la 1 de la tarde sale de su oficina rumbo al Hotel Continental y fue sorprendido por unos balazos. Gaitán fue declarado muerto a la 1:55 en la clínica central y una turba enfurecida se dirige al Palacio Nariño para culpar al gobierno por el asesinato. Juan Roa Sierra fue el asesino de Gaitán y fue linchado por la turba de personas enfurecidas. La Guardia Presidencial logra contener a los manifestantes y el cuerpo de Juan Roa es abandonado en la puerta del Palacio de Nariño. Las personas comienzan a romper, comienzan a pelear entre ellos. Hubo incendios, saqueos, cientos de heridos, pero el número exacto de muertos de ese día todavía no se sabe. Las fotos que ustedes están viendo son reales. Yo no soy un hombre, soy un pueblo, decía Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho, este asesinato, enardeció todavía más a los liberales. De hecho, algo que faltó mostrar ahí en el video fue que el asesino, quien mató a Gaitán, fue un señor que se llamaba Juan Roa Sierra. Él fue el que le disparó. Entonces la turba se dio cuenta y lo que hicieron fue, cogieron a ese Juan Roa y le dieron patadas, puños, palazos, lo que se encontraron y arrastraron el cuerpo y lo dejaron tirado allá al frente del Palacio Nariño. Pero él fue el autor material, o sea, él fue el que le pegó los balazos a Gaitán. Pero esta es la hora que todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor intelectual, es decir, quién le dio la orden a Juan Roa de ir a matar a Gaitán. Misterios de la historia, todavía no se sabe. Unos acusan al gobierno, porque en ese tiempo eran conservadores, y pensaban que al sentirse amenazados por Gaitán, que les iba a quitar el poder, pues entonces lo mandaron matar. Otros incluso le echan la culpa a Estados Unidos, otros le echan la culpa a los comunistas, otros le echan, o sea, le echan la culpa a todo el mundo, pero pues no hay certeza de quién lo mató en esa época. Lo que sí es cierto es que después del asesinato de Gaitán, la violencia, mejor dicho, se empeoró. Y si antes había problemas en el campo y campesinos liberales que se peleaban con campesinos conservadores y se mataban los unos a los otros, ahora sí es que la cosa empeoró. A este periodo en el que hubo violencia entre los liberales y los conservadores en todo el país, ¿sí? Se llamó la época de la violencia, se llamó así, la violencia. Históricamente recibe ese nombre. Pero bueno, quiero que veamos con más profundidad cómo era que se daba la violencia en los campos. Miremoslo bien. Aquí vamos a ver
en el campo y en el país, pero sobre todo en el campo, que era donde la violencia se daba como de manera más fuerte, ¿cuáles eran los grupos que había? ¿Listo? Estaban los chulavitas, que eran una policía conservadora y eran muy crueles. Estaban los chusmeros, que eran autodefensas campesinas y eran de tendencia liberal y se tomaban la justicia por su propia mano. Estaban también los pájaros, que eran grupos paramilitares de tendencia conservadora y su especialidad era matar campesinos liberales. También estaban los recalzados, que eran como simplemente como grupos que estaban al servicio sea de liberales o sea de conservadores. Es decir, si le pagaban los liberales por ir a matar conservadores, lo hacían. Si los conservadores les pagaban por ir a matar liberales, lo hacían. Es decir, ellos le servían al que le pagaba, a los dos bandos, y traicionaban a los dos bandos. Entonces, imagínense eso. Los limpios eran liberales que no tenían así como muchas ideas, muchos conocimientos, como mucha influencia y todo, pero aún así eh, se identificaban con los liberales y trabajaban para ellos. También les decían collajeros porque se ponían un pañuelo rojo aquí en el cuello. También teníamos los comunes, que ellos sí, digamos que eran liberales, pero eran ya muy extremistas, ya eran muy radicales y eran muy influenciados por el Partido Comunista. Y estos señores que se llamaban los comunes, que eran muy cercanos al Partido Comunista y que eran muy extremistas y que eran muy violentos, con el tiempo se transformaron en lo que es la guerrilla de las FARC. Las mayores víctimas de la violencia fueron los campesinos, porque fueron manipulados finalmente tanto por partidos liberales como conservadores y terminaron enfrentándose entre sí. Se mataban campesinos liberales con campesinos conservadores y finalmente eso lo que ocasionaba era que, aparte de las muertes, las familias huyeran del campo despavoridas por miedo a que los mataran, ¿sí? Entonces, como ven, más allá de las ideologías políticas, lo que pues se le olvidó al país es que lo más importante era la vida y poder convivir los unos con los otros, y terminaron fue matándose en esta triste época que era de la violencia. Entonces imagínese si usted era un campesino liberal, ¿sí? Y de pronto tenía un vecino conservador. Usted no se podía ver con ese vecino, usted no se podía hablar porque se miraban mal, en cualquier momento se podían pelear, se podían matar, ¿sí? A veces los campesinos liberales se reunían para ir a buscar y matar y conservadores. Y los conservadores, pues como estaban con el gobierno, pues ellos utilizaban la policía y el ejército del gobierno para ir a matar guerrilleros liberales, ¿sí? Entonces eso era una guerra sin tregua terrible y utilizaban unas formas de matar muy feas, que pues la verdad no voy a ahondar en eso en clase, pero es para que sepan que si se llamó la época de la violencia es porque realmente fue una época bastante violenta. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Resulta que después de que murió Gaitán y que estalló la violencia en los campos y todo eso, los conservadores volvieron a convocar elecciones, pero los liberales estaban tan dolidos porque habían matado a Gaitán que los liberales no se quisieron presentar más a cargos políticos y ese tipo de cosas. Entonces, pues había una crisis muy grande porque imagínense, los liberales no se quisieron presentar más a elecciones ni nada, pero tampoco aceptaban que los conservadores estaban en el poder. Y los conservadores trataban de gobernar, pero pues los liberales pues tampoco dejaban. Entonces la crisis del país estaba muy fuerte y apareció el general Rojas Pinilla. Él, como su nombre lo indica, lo acabo de decir, era un general. Él era del ejército, hacía parte de las Fuerzas Armadas y lo que hizo fue tomarse el poder por la fuerza. ¿Sí? Él no participó como tal en elecciones, nada, sino que él organizó todo, pues como era militar, organizó todo para tomarse el poder y decir, ahora yo soy el presidente,
¿sí? Y efectivamente, él se autoproclamó presidente y él tenía el respaldo de los militares y también tenía el respaldo de algunos políticos, de muchos políticos. Y cuando él llegó al poder, lo que hizo fue una dictadura. Bueno, ¿qué es una dictadura? A ver, les explico. Y les voy a explicar a partir de otro término. Se supone que nosotros funcionamos a partir del modelo de la democracia, es decir, nosotros votamos, elegimos presidentes, alcaldes, gobernadores, quienes nos gobiernan. Nosotros podemos elegir nuestro destino, nuestro futuro, quién nos gobierna y cómo nos gobierna, ¿sí? Cuando es una dictadura, no hay votaciones, al pueblo no le piden opinión de nada, sino que un grupo de militares ponen a alguien en el poder y dicen, la persona que sube al poder dice, yo soy el presidente, yo hago lo que yo quiero, punto. Nadie puede decir nada, ¿sí? Eso fue lo que hizo finalmente, pues, Rojas Pinilla. Pues de pronto él no fue como tan, él no se tomó el poder de una forma tan violenta, no derramó sangre, pero el hecho de que fuera militar y de que tuviera armas, pues ya la gente sabía que no podía hacer gran cosa. Entonces, pues él se tomó la presidencia. ¿Qué fue lo que hizo él? Él promovió que las guerrillas liberales de los campos dejaran las armas. Pues digamos que eso fue un buen paso, pues para disminuir la violencia. La violencia no se acabó, pero sí disminuyó un poco. Hizo varias obras, pavimentó carreteras en el país, amplió las vías férreas, los ferrocarriles, promovió el movimiento de los trenes, ¿no? Construyó el aeropuerto El Dorado y también creó el SENA. Él también hizo otras obras. Algo también importante que pasó en su dictadura es que, irónicamente, los derechos de las mujeres mejoraron, porque las mujeres pudimos ingresar a las universidades y pudimos votar por primera vez en el año de 1954. También censuró los medios de comunicación. Eso fue uno de los problemas que tuvo Rojas Pinilla. Cerró los periódicos y no dejó que publicaran noticias, porque como publicaban noticias malas de él, pues entonces él no los dejó publicar más noticias. Entonces, eso también fue una dictadura. O sea, el hecho de que él sí pudo haber hecho muchas obras, que el ferrocarril, que el aeropuerto, que el SENA, que la mujer le dio derecho al voto, eso sí hizo cosas buenas, pero el problema es que así como hizo cosas buenas, también cayó a los medios de comunicación, la gente no podía opinar, la gente no podía decir algo diferente en contra de él porque él de una vez lo callaba. Incluso si había periodistas o había personas que hablaban algo mal de él, los sacaba del país, los mandaba fuera de Colombia, él no los dejaba acá. Entonces, pues eso era grave. ¿Listo? Entonces, una dictadura es cuando ya no se tiene en cuenta la opinión del pueblo, pues básicamente para nada, ni para elegir gobernantes, ni para la forma de actuar del gobierno. Pues bueno, finalmente en el año de 1957, Rojas Pinilla perdió el poder. ¿Por qué lo perdió? Él renunció. ¿Y saben por qué renunció? Porque la situación del país estaba muy grave. Los sindicatos empezaron a protestar, los alimentos empezaron a escasear. Bogotá incluso duró algunos días que tenía muy pocos alimentos, la capital del país con muy pocos alimentos, y entonces él ya se vio muy presionado y presentó su renuncia. Ya después de eso volvió a funcionar la democracia y seguimos eligiendo presidentes. Se recuperó la democracia en el país. Eso fue lo que sucedió con la dictadura de Rojas Pinilla. ¿Cuál es el trabajo del día de hoy, chicos? Hay dos cosas para hacer. Lo primero, vamos a resolver las páginas del libro. Desde la 203, pues que realmente es información que hemos visto aquí en la clase. Seguimos con la página 204. Aquí en esta página se deben resolver los puntos 1 y 2. Entonces voy a hacer aquí un pequeño énfasis. ¿Listo? Entonces, aquí hay tres afirmaciones. Hay una que es mentira, hay una que es falsa. Hay una que es falsa, que no tiene nada que ver con la hegemonía conservadora. Entonces ustedes miran, bueno, pues es que el Estado de la Iglesia Católica con los conservadores, sí, ellos dos es que eran como amigos, sí. Entonces eso era cierto, eso era cierto. El Partido Liberal retomó varias ideas del movimiento obrero. Sí, tiene que ver porque pues los liberales luchaban por los derechos como de los trabajadores y esas cosas, entonces también puede ser. Bueno, por ahí hay otras afirmaciones, ustedes miran cuál es la que no tiene nada que ver y tachan la falsa.
Y acá ustedes tienen que leer la afirmación y relacionarla con la consecuencia. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, dice, durante los años 20, Colombia recibió una indemnización por la pérdida de Panamá y capital por inversión extranjera. O sea, Colombia recibió un dinero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Despegue industrial del país en las primeras décadas del siglo XX. Sí, porque ese dinero que recibieron, pues lo utilizaron para mejorar, ¿qué? La economía, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ustedes leen las otras afirmaciones y las relacionan con la consecuencia que ustedes consideran que sucedió. ¿Listo? Bueno, el punto 3 no se realiza porque yo les voy a proponer otra actividad. ¿Listo? Entonces no se vayan a poner a realizar el punto 3 en el cuaderno. En la página 205 también ustedes van a encontrar contenido de lo que es la violencia, la República Liberal, que lo acabamos de ver en clase. Y en la página 206 ustedes van a ver que les van a pedir un cuadro. ¿Listo? Un cuadro que ustedes, pues ahí con letra chiquitica, porque no tiene mucho espacio el libro, pueden llenar. Entonces, en la República Liberal, ¿cuál era la característica esencial? ¿Quiénes fueron los que gobernaron? Ah, bueno. En el periodo de la violencia, característica esencial, ¿qué fue lo que pasó en el periodo de la violencia? Su mismo nombre lo dice. Ah, que es que fue una guerra civil, profe, o sea, una guerra entre los mismos ciudadanos, ¿no? Claro. La dictadura militar, ¿cuál fue la característica esencial? Pues que un militar fue el dictador de Colombia o se autoproclamó presidente de Colombia, ¿cierto? Situación social, en la República Liberal, pues estábamos en plena modernización y en plena industrialización del país, y eso también tiene que ver con lo económico, ¿no? Que la economía estaba mejorando un poco porque se estaba modernizando. En el periodo de la violencia, la situación social, había guerra en los campos y también mataron a Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Situación económica, pues imagínense la situación económica con tanta muerte, ¿no? Pues la situación económica empezó a empeorar a causa de la guerra y de las muertes en Colombia. En la dictadura militar, ¿qué pasó con la situación social? Que pues Rojas Pinilla hizo varias obras como el SENA, como el aeropuerto, pavimentar carreteras y demás. Bueno, digamos que en ese sentido mejoró, pero cerró periódicos y limitó la libertad de las personas. Situación económica, acuérdense que él se retiró por la situación económica, porque los alimentos empezaron a escasear en Bogotá, por ejemplo, y había muchas protestas de sindicatos y de personas que ya no lo querían en el poder. ¿Listo? Entonces ahí les ayudé con el cuadro. Esto que está acá abajo, chicos, tampoco se resuelve en el cuaderno. ¿Cuál es la actividad que yo les propongo el día de hoy? Ustedes se van a imaginar un señor, se llama Don Fulgencio. Don Fulgencio. Don Fulgencio vivió en la época de la violencia, cuando los conservadores y los liberales se mataban en el campo, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y Bogotá quedó destrozada. En esa época de la violencia en Colombia, usted se va a inventar una historia con Don Fulgencio, ¿sí? Su merced lo puede poner como el personaje que usted quiera. Don Fulgencio puede ser un campesino liberal, puede ser un campesino conservador, puede ser un ciudadano de Bogotá liberal que vio cómo mataron a Gaitán, por ejemplo, o puede ser un ciudadano de Bogotá conservador que tuvo que ver cómo los liberales se enardecieron con la muerte de Gaitán y de pronto vio cómo quemaba las cosas, como Bogotá se llenó de fuego, de piedras, de derrumbes, de peleas, de violencia, ¿sí? Es decir, ustedes se van a inventar una historia con Don Fulgencio. Ustedes se van a imaginar lo que ustedes quieran de Don Fulgencio, pero que tienen que tener en cuenta que Don Fulgencio vivió en la época de la violencia, ¿sí? Ustedes van a hacer una historieta, un cómic con Don Fulgencio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la instrucción que yo le doy? 4 viñetas, o sea, 4 cuadritos. ¿Listo? Mínimo 4, mínimo 4. Si usted quiere hacer más, por mí está bien. ¿Listo? Mínimo 4. Su merced hace los dibujos contando su historia, solo con dibujos, solo con dibujos, solo con dibujos. ¿Listo? No le escriba nada.
solo con dibujos. Y después va a hacer esta actividad que le voy a mostrar. Para los chicos que tienen internet, tienen la posibilidad, yo les envío el link para que instalen una aplicación que se llama Cómica y ya les enseño a utilizarla para que ustedes hagan sus cómics. En caso de que su merced no tenga internet, no tenga la posibilidad, tranquilo, no hay ningún problema. Lo que le pido es que me haga la historieta así súper muy bien recontrahecha. ¿Listo? Para que yo le pueda ayudar a ponerla así como les voy a mostrar aquí ahorita en la pantalla. ¿Sí? Entonces, ya sabe, si su merced tiene internet, tiene la posibilidad, hágalo con esta aplicación. Si no tiene internet, su merced me hace la super mega historieta así súper chévere y me la manda para que yo le ayude a gestionarla para que usted la pueda organizar así con Cómica. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, muy bien. Ustedes instalan la aplicación Cómica que yo les mando el link. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Recuerden que en hojas, ¿sí? Ustedes hacen los dibujos bien bonitos de su historieta, ¿Listo? Y después vamos a hacer lo siguiente. Abrimos la aplicación Cómica y le damos en cámara, donde dice cámara. Le tomamos la foto al dibujo que hayamos hecho. Yo aquí hice un ejemplo con un dibujo de mi hija, que fue lo que encontré a mano. Listo, tomo la foto, le doy clic en el chulito de arriba. En el chulito de arriba le doy clic, que significa que sí, que yo quiero trabajar con esa foto. Después en la parte de abajo, yo le doy clic en Cartoon, en Comic, en Flow, o sea, eso me va a dar como diferentes tipos de arte del cómic, ¿sí? Como diferentes formas de cómic me va a dar. ¿Listo? Entonces ustedes pueden mirar en las diferentes, a ver, cuáles le gustan, ¿listo? Entonces ahí ustedes van a encontrar varias formas. A mí la que más me gustó, que fue la de Flow, la voy a utilizar. Cuando ya la escojo, le doy clic en el chulito y me va a salir así. Después yo le voy a dar clic en la nube que dice text y me van a aparecer esas nubes. Yo escojo la nube que yo quiera. ¿Listo? Y escribo lo que yo quiero que aparezca en la nube. Entonces yo quiero ponerle de título, por ejemplo, Las aventuras de Fulgencia. Sí, fue lo primero que se me ocurrió. Lo escribo. Si yo quiero cambiar de renglón, pues le doy ahí Enter para cambiar de renglón. Después le doy clic en el chulito. Ah, bueno, también lo puedo mover si quiero, ¿no? Lo puedo agrandar, achiquitar, mover. Ya cuando yo lo tenga listo como yo quiero, ¿sí? Entonces ya lo agrandé, ya lo moví, lo ubiqué, le doy clic en el chulito y le doy clic arriba donde dice Apply. Después puedo seleccionar donde dice Sticker, selecciono el sticker que yo quiero. Lo mismo, vuelvo y le doy arriba en Apply, que significa aplicar. ¿Listo? Y al final puedo darles donde dice Save, que significa guardar, o darle en esos 3 punticos que van así, para compartirlo a través de WhatsApp o del medio que yo quiera. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, pues si ustedes le dan en Save, pues eso les permite guardarlo en su celular y después simplemente me lo comparte por WhatsApp y ya. O si ustedes quieren de una vez, cada vez que tome la foto, le dan clic acá y de una vez les sale así. Entonces su merced selecciona WhatsApp, busca mi nombre y me lo manda. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo del día de hoy para que hagan con la historia de Don Fulgencio. ¿Listo? Recuerden, primero hacen el dibujo a mano, solo dibujo, sin escribirle nada. Después, con esta aplicación, lo convierten a cómic, ¿listo? Entonces ya saben, los chicos que tienen internet tienen la posibilidad, lo hacen así. Los chicos que tengan dificultades de pronto con internet se comunican conmigo y yo les ayudo a gestionar para que puedan convertirlo también en un cómic. Listo, chicos, un abrazo muy grande, los dejo para que realicen sus actividades. Chao, chao.